Bien, buenos días. Vamos a completar nuestro tema. Esta sería nuestra última clase. Y vamos a completar lo que nos falta. Ya la próxima semana tendrían clases con la profesora Wetzel, de acuerdo a lo que se ha conversado. ¿Me escuchan bien? Sí, profesora, buenos días. Ya. Sí, profesora, buenos días. Buenos días, gracias. Vamos entonces a completar esto. Habíamos quedado que en briofitas íbamos a ver de las 5 superclases, íbamos a ver representantes de 4 de ellas a través de órdenes. Habíamos visto ya 2 superclases con 2 órdenes. Ahora vamos a ver el tercero, que es la superclase número 3. Y el orden en esta superclase es el orden Andreales. Realmente es Andrea Eales, ¿ya? Pero bueno. Y aquí el género tipo es Andreaea. Y este es un grupo de musgos que, igual que en los casos anteriores, en las 2 superclases anteriores, presentan el protonema más o menos taloso. Entonces vean que estamos viendo un patrón aquí, ¿no? Los protonemas en Andreaea siguen siendo talosos, pero son menos talosos de lo que hemos visto en tacaquiales y en efagnales. Entonces hay una progresión hacia que la primera fase del desarrollo del gametofito sea más talosa y se va a ir reduciendo hasta que lleguemos a las briales a continuación, y vamos a ver que ahí el protonema es totalmente filamentoso, ¿no? Entonces, si ustedes comparan las gráficas que hemos ido viendo, si bien este todavía sigue siendo taloso, es más reducido, ¿no? Pero mantiene los mismos caracteres, es decir, la espora germina en este protonema, y este protonema forma los brotes, y a partir de estos brotes se forman las plantas. Las Andreaeas son musgos acrocárpicos y son más o menos de color marrón, por lo que se les conoce como musgos rojos, ¿no? Musgos rojos o musgos de las rocas, porque suelen crecer en suelos muy rocosos. Entonces, igual que los grupos anteriores,
Los caracteres son demasiado particulares como para que generalicemos, todas las briofitas son así. No, realmente las superclases son bastante distintivas en cuanto a sus caracteres. Esta es Andrea rupestris o Andrea rupestris, ¿no? Que se le llama así, musgo rojo. Otra característica que presentan, que también la hemos visto en los grupos anteriores, es el gametofito va a terminar también en un pseudopodio, ¿ya? Entonces, aquí también hay pseudopodio, entonces veamos que el pseudopodio lo hemos visto en las dos superclases anteriores, en esta superclase también está presente. Los gametofitos pueden ser dioicos o monoicos, igual que en los otros grupos, ¿no? Y esta es la razón por la cual se le llama musgo rojo, y esto también lo hemos visto en esfagnales. El principio es el mismo, pero acá cambia el color, ¿no? Es decir, las partes jóvenes son verdes porque son fotosintéticas, pero las partes viejas o que van muriendo pierden la clorofila, y en este caso, a diferencia de en el Sphagnum que se pone blanco, aquí se pone rojo, ¿no? Entonces, por eso recibe ese nombre de musgo rojo. En andreales también se puede observar una modificación anatómica, que es que en los caulidios las células presentan paredes celulares gruesas, ¿no? Y estas células de las paredes celulares del parénquima no se diferencian grandemente, como hemos visto que se diferencian en las esfagnales, ¿no? Entonces se observa un engrosamiento de la pared celular. Esto puede ser debido a que las andreales suelen vivir en suelos bastante rocosos y tienen un tipo de crecimiento que les permite adherirse a esta roca, pero suelen ser plantas también que tienen de alguna forma un crecimiento almohadillado o colonial, más que almohadillado, diría yo, pero son mucho más rígidas, ¿no? Que los esfagnos, por ejemplo, que suelen ser más blandos. Entonces, esa rigidez es probable que se deba a estas paredes gruesas de la pared celular de los caulidios, o que se observan las células parenquimáticas del caulidio. Ojo, es parénquima, no es en la epidermis, ¿ya? Los esporofitos, como ya hemos dicho, están sostenidos sobre el pseudopodio. Entonces, el pseudopodio es un carácter que estamos viendo, se repite, pero este es el último grupo que vamos a ver nosotros que tiene pseudopodio. Y las cápsulas del esporofito ya se presentan en la parte superior y son cápsulas bastante sencillas. Como ven, en esta imagen microscópica se puede observar exactamente cómo se abre la cápsula. Entonces, imagínense que la cápsula, ¿no? Es una estructura que se encuentra así cuando está cerrada, y cuando se abre lo que sucede es que se aplasta, y al aplastarse se quiebran esas hendiduras laterales y por ahí salen las esporas. Entonces, no estamos viendo un sistema de opérculo o un sistema como en tacaquia que se desenreda ni que se abre espontáneamente, ¿no? Acá la cápsula es como que colapsa, y al colapsar se abren esas grietas laterales, ¿ven? Entonces, eso es lo que estamos observando en esta foto, ¿no? Aquí estas aberturas laterales permiten la salida de las esporas. Entonces, puede que nos parezca un detalle menor, pero si ustedes comparan la forma en que cada superclase presenta su cápsula y cómo ésta se abre, esto impide que podamos juntarlas todas en un solo grupo, como la taxonomía más primitiva planteaba, ¿no? Todos estos grupos estaban en un solo grupo, ¿no? Y no se diferenciaban, pero estamos viendo que estas diferencias que, como digo, parecieran menores, realmente no lo son, ¿no? La forma en la que se abre la cápsula
es un carácter importante, ¿no? Que nos diferencia, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Porque no es el único carácter, en este caso, las superclases, ¿no? Entonces ahí estamos viendo el esporofito de Andreaea rupestris y nivalis. Y eso es lo único que tenemos nosotros para ver Andreaea, que corresponde a la superclase 3. ¿Ya? La superclase 4 no la vemos, nunca la hemos visto, porque es un género también de diferenciación reciente. El género tipo de la superclase 4 es, o el orden, perdón, el orden es Andreobriales, ¿ya? Y se considera un grupo intermedio entre las andreales y las briales, ¿ya? Y así se llama el orden, andreobriales, ¿ya? Entonces, y ese grupo no tiene representantes en el trópico, por eso es que no la vemos, además. Yo no tengo ningún material de andreobriales. Cuando nosotros hacemos práctica de laboratorio, todas estas muestras son muestras conservadas, son muestras de herbario, ¿no? Tacaquiales de andreobriales vemos porque no hay ese material. Llegamos al último orden, que es la superclase 5, que representa a la superclase 5. Recuerden que ustedes tienen una diapositiva con la taxonomía más o menos en extenso, que no es algo que se tienen que aprender para nada, pero si ustedes solamente revisan van a ver que en cada superclase hay varios órdenes, y eso se nota sobre todo en la superclase 5, hay muchísimos órdenes, ¿no? Es la más grande esta. Entonces, ya les he dicho yo en la clase del miércoles que no es que las briales sean el orden más representativo, ¿no? Pero es el orden más grande, ¿no? Entonces, estas sí se caracterizan por un protonema totalmente filamentoso. Miren el protonema, ¿ya? Es decir, la espora en un extremo se empieza a dividir y forma este protonema, pero la división, ¿no? Se ve aquí en el esquema, acá está la esporita, se empieza a dividir. La división es realmente, ¿no? Acá está la esporita. Es como una división celular simple, ¿no? O sea, las células se van dividiendo y se dividen todas en una dirección y hay alguna ramificación, pero es menor, ¿no? Es lo que ustedes están observando acá y es lo que se observa acá en el gráfico, ¿no? En este gráfico. Es muy sencillo. Entonces, a esto se le llama protonema filamentoso, ¿no? Entonces, por mucho tiempo se consideró que esta era la forma general en que se formaban los protonemas. Pero miren ustedes cómo es que se consideraba antes las briofitas. Como este es el grupo más grande, las briales, y estas tienen protonemas filamentosos, se consideraba que esta era la norma. Luego es que se determinan las fases de protonema de las otras superclases y se observa que claramente no son filamentosas, entonces se sacan, ¿no? Pero si nosotros hiciéramos un balance por número de especies, este es el grupo más grande, este es el grupo dominante, ¿no? Este es el grupo más representativo, ¿no? Entonces, es decir, me estoy refiriendo a la superclase 5. Briales es un orden dentro de la superclase 5, ¿ya? La superclase 5 tiene protonemas filamentosos y es el grupo más grande. Las otras, como ustedes han visto, tienen un orden, dos órdenes, en algunos casos un género con dos especies, es bien chiquitito. Entonces, para nada representativo el que tengan protonemas talosos, pero hay que saber que el protonema filamentoso, si bien es como el más frecuente, no es el único, ¿ya? Y eso nos permite separar los grupos de briofitas más primitivas de los grupos de briofitas más modernos. La superclase 5, sin lugar a dudas, es un grupo moderno, aunque sabemos que las avasculares son primitivas, ¿no? Entonces ahí está, esta es una observación microscópica para, lo dice ahí, para el género Psychomitrella, ¿no? En la especie Psychomitrella patens, ¿no? Y en esta especie, vean ustedes que los filamentos
¿dónde está mi curso? Los filamentos verdes en el protonema le llaman cloronema y los filamentos no verdes, caulonema, ¿no? Entonces, probablemente vayan a formar partes diferentes del cuerpo de la planta de musgo, ¿no? Pero, ahora, esto no es general, ¿ah? Este es un ejemplo para Psicomitrela, ¿ya? Porque ahí está la publicación donde ustedes pueden mirar el detalle de esa especie. ¿Ya? Si alguien quiere curiosear. A nosotros, ¿qué nos debe importar? Que esto es un protonema y que es filamentoso y que representa a la superclase 5, ¿no? ¿Qué más? Dado que este es un grupo muy grande, muy grande, vamos a encontrar esto, ¿no? Cierta especialización o diferenciación en cuanto a las células del parénquima. Entonces acá tenemos un ejemplo para que observen ustedes en diferentes tipos de musgos cómo se pueden observar la diferenciación entre las células parenquimáticas que se ubican en la corteza y en la médula de un caulidio, en un gametofito. Ahora, si bien se reconoce que hay diferenciación, en ningún caso estamos observando la presencia de tejido conductor y en todos los casos estamos observando parénquima. Esto es parénquima, ¿no? Es decir, luego de la epidermis que está aquí afuera, todo lo que ustedes ven acá son células parenquimáticas. Ahora, estos parénquimas están más o menos especializados, porque algunos van a ser fotosintéticos, otros van a ser parénquimas almacenadores de agua, otros van a ser simplemente parénquimas de relleno, ¿no? Ahora, como pueden observar también en estas fotos inferiores, hay también especies donde la especialización o la diferenciación es menor, ¿ya? Entonces, por si en algún momento nos preguntamos, ¿cómo es la anatomía de un caulidio? No es que en todos los géneros de briales vamos a encontrar que siempre el parénquima es homogéneo en todo el espesor. También ocurren cosas como estas o como estas. En algunas especies, como se ve en la foto B, por ejemplo, debajo de la epidermis encontramos células de paredes engrosadas, es decir, tejido mecánico, ¿no? Incluso podríamos encontrar algunos tejidos secretores sencillos en algunas especies. Lo único que no vamos a encontrar es tejido conductor como nosotros lo conocemos, ¿ya? Aunque ya hemos visto que en las esfagnales, por ejemplo, se presentan células especializadas en conducción, aunque no son tejidos conductores propiamente dichos. Eso también puede ocurrir en las brigales. Es de esperar porque son, pues, grupos más modernos, ¿no? En cuanto a sus esporofitos, lo que hemos visto anteriormente era gametofito, los esporofitos son los esporofitos más complejos. Aquí vamos a tener ya homogeneidad en toda la superclase. Toda esa superclase presenta esporofitos que tienen setas, que tienen cápsulas, caliptras, opérculos. Ya no hay pseudopodio. El pseudopodio no está presente en la superclase 5, ¿ya? Y en las brigales vamos a encontrar esporofitos en posición apical o en posición lateral, es decir, lo que llamamos musgos acrocárpicos y pleurocárpicos. Eso sí, pero cuando analizamos el esporofito de forma aislada, vamos a ver esto, ¿no? La presencia de una seta, la presencia de una cápsula, de una caliptra más o menos establecida, de un anillo, de un opérculo y de peristoma, ¿no? Es decir, la complejidad del esporofito es aquí, digamos, la más grande, teniendo en cuenta de todas maneras que siguen siendo estructuras muy sencillas en comparación con las plantas que ustedes van a ver en los siguientes capítulos, ¿no? Estas siguen siendo plantas muy simples, ¿no? Aquí tienen el ejemplo de Flunaria higrométrica que ya le había mencionado, que presenta una caliptra que no recubre la cápsula, solo la cubre en la parte terminal, es decir, donde está el opérculo, se puede ver aquí en la foto, ¿no? La cápsula es muy verde, pero la caliptra solo está aquí y tiene esta colita. También les había mencionado que las caliptras se utilizan como medios para clasificar, es decir, caracteres de valor taxonómico, porque difieren entre géneros y especies, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, se puede observar en toda la superclase 5. Recuerden que Briales es un ejemplo
de caracteres en superclase 5, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, otros ejemplos de caliptras, ¿no? Acá miren esta caliptra aquí, muy bonita, ¿no? Muy peluda, como ¿no? Como una capuchita, y cuando esta se cae o se sale, se puede observar claramente la cápsula, ¿no? Que también tiene aquí arriba su opérculo, ¿no? Y cuando el opérculo se sale, aquí se puede ver el peristoma, ¿no? Entonces no podemos ver todos los caracteres a la vez, ¿ya? Si vemos caliptra no vamos a poder ver detalles de cápsula. Para ver detalles de cápsula la caliptra se tiene que retirar o se tiene que caer, ¿no? Si vemos la cápsula cerrada podemos ver opérculo, pero no podemos ver peristoma ni anillo porque necesitamos que se caiga o se seque para poder ver peristoma y anillo, ¿ya? Entonces quizá aquí sí nos sirve más observar las fotos, porque si estuviéramos en el laboratorio no podríamos ver nada de esto. Nuestras cápsulas, la mayoría no tienen caliptra, son cápsulas conservadas de hace mucho tiempo, y para poder ver, por ejemplo, peristoma tendríamos que romper la cápsula porque no se van a abrir espontáneamente, entonces nos quedaríamos a la larga sin material, ¿no? Acá pueden ver otro ejemplo donde se ve la caliptra muy peluda, ¿no? Muy fibrosa, y cuando se cae se ve la cápsula, ahí se puede ver el anillo ya porque la cápsula está seca, ¿no? Recuerden que les expliqué eso en la clase pasada, les dije que cuando cuando la cápsula se empieza a secar, es decir, empieza a presionar, ¿no? Para que salgan las esporas, la cápsula es como que se arruga y el anillo, en cambio, queda rígido, porque el anillo es la apertura a través de la cual van a salir las esporas, ¿no? Entonces, ese arrugamiento es como que aplastaran, no sé, una lata, ¿no? Por presión esta tapa va a salir, pues, ¿no? La tapa que es el opérculo sale, pero el anillo no colapsa, el anillo permanece ahí con su misma forma, acá lo pueden ver, ¿no? Y los dientes del peristoma ya hemos establecido que son la forma en que las esporas se alejan, ¿no? Cualquiera de ustedes podría arguir que no es un sistema eficiente y tendrían toda la razón, pero es el sistema que para el tamaño que tienen estas plantas y la forma en la que se desarrollan esas plantas es lo suficientemente eficiente, ¿ya? Si no lo fuera, las viriofitas se hubieran extinguido hace mucho tiempo, y el hecho de que nosotros podamos encontrar briofitas en nuestros ecosistemas modernos y grandes cantidades, es decir, en miles de géneros y especies, nos indica que sus caracteres adaptativos son suficientes, ¿no? No necesita que nadie las mejore. Así como están, se han adaptado muy bien, ¿no? Recuerden además que en el superclase 5 todas las cápsulas están sobre Z. Las Z pueden ser largas o pueden ser cortas, ¿no? Y ya no hay pseudopodios. Aquí tenemos, por ejemplo, peristomas en el género Grimia, ¿no? Ahí pueden ver el peristoma. Entonces ya nosotros hemos visto que el peristoma realmente es una estructura bastante compleja, ¿no? No es simplemente un conjunto de filamentos sencillos, ¿no? Y su función es la dispersión de las esporas, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, aquí otro tricum, aquí nium, que lo hemos mencionado varias veces para ver, por ejemplo, los caracteres de sus gametangios, ¿verdad? Recuerden que nium tiene estructura gametofitos masculinos y femeninos. Entonces, si alguien me dice, ¿dónde se forman los esporofitos? Se forman en los gametofitos femeninos, porque ahí están los arquegonios. Y las que no tienen gametofitos, no tienen esporofitos, son los masculinos, porque no tienen arquegonios, ¿ya? Ahora, si yo veo que en todas hay, es porque muy probable sean, por ejemplo, monoicos, ¿no? Es decir, haya en una sola planta las dos cosas, ¿no? Las briales también presentan estructuras de reproducción asexual porque este es un carácter de toda la división, es decir, las tres divisiones, todas las avasculares tienen sistemas de reproducción asexual que funcionan de manera paralela a sus sistemas de reproducción sexual, y estos son diversos. Por ejemplo, aquí en el género Orthotrichum, la especie de Orthotrichum pulchellum, vemos que los propágulos están en los filidios, ¿no? No están en nada singular o particular, sino en la punta del filidio. Miren, este es el filidio, acá se ve. Acá está la costa, que hemos dicho es la
vena central aparente, ¿no? No es una vena central real. Y en la punta, donde ocurre este pliegue, se acumulan los propágulos, ¿no? Y los propágulos aquí en la foto los pueden observar. Acá está el filidio con su costa, ¿no? Y aquí en la punta es donde se acumulan los propágulos que se ven aquí, ¿no? Cada propágulo se divide y reproduce un gametofito idéntico, ¿no? Idéntico porque son sistemas de clonación, ¿no? Son sistemas de reproducción asexual. Entonces también observamos los sistemas de reproducción asexual, ¿no? Aunque estas plantas, como ya lo hemos dicho también, no tienen tantas restricciones reproductivas, o sea, de reproducción sexual, como sí las marcantiofitas, o las marcantias en particular, no por eso dejan de tener sistemas de reproducción asexual frecuente, ¿no? Aquí otros sistemas de reproducción asexual, ¿no? En Aulacomium, por ejemplo, ¿no? Los propágulos elevados, o en Polia, los propágulos en las axilas de los filidios, o los que acabamos de ver en Grimnia, ¿no? En estas recuerden que son 5 superclases, hemos visto solo 4 y estamos excluyendo de esta comparación a las tacaquias, aunque podrían ustedes ponerlas, pero realmente no hay mayor diferenciación con estas dos primeras, ¿no? Entonces tenemos una primera diferenciación de estas 3 superclases en cuanto a los protonemas. Estas dos tienen protonemas talosos, esta tiene protonema folioso, filamentoso, ¿no? Estas dos tienen esporofitos con pseudopodio, esta no, ¿no? Tiene, el esporofito está sobre Z, no tiene, o la Z es parte incluso del esporofito, no hay pseudopodio. Y hemos visto también la diferenciación de las cápsulas, ¿no? Las efagnales y las andreales tienen cápsulas simples, ¿no? Que se abren, por ejemplo, las efagnales, ¿no? Por presión, ¿no? Recuerden cómo es la capsulita de Efagnum, es esa capsulita moradita, gordita, que lo que hace es que se revienta, ¿no? Y la tapa sale volando, ¿no? En el caso de andreales hemos visto que es la cápsula que colapsa desde el ápice hacia abajo y se quiebra por los costados. Y en el caso de brigales es una cápsula compleja con caliptra, opérculo, peristoma, columela, anillo, epifragma, es decir, es una cápsula mucho más compleja, ¿no? Y al final está esto, y ustedes, los que tienen la guía de teoría, tienen esto, que es la comparación de los 3 órdenes, ¿no? ¿Qué son los 3 órdenes que clásicamente se veían acá? Yo he incluido a las tacaquiales porque me parece un orden curioso, y ya les he dicho que las andreobrigales no las vemos, ¿no? Y el ciclo de vida, para redondear, que ya lo conocen bien y no lo voy a explicar. Y ya está, eso es. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? Bien. Con esto entonces terminamos las avasculares y también terminamos mi tercio del curso. Entonces ya nosotros no nos vamos a ver hasta el día del examen. El examen es el 24, lo tienen ustedes en el Moodle, es viernes a las 10 de la mañana en el aula. La próxima semana ya empezarían sus clases el día miércoles con la profesora Wetzel en teoría, y ya ella les va a decir cuál es el cronograma de prácticas, qué prácticas van a hacer, dónde las van a hacer, y ella en la parte de la profesora Wetzel hay una visita, ¿no? Una visita de campo, que creo que la van a realizar antes que entre el profesor Cheroni, porque el profesor Cheroni también quiere aprovechar esa visita para que puedan ver plantas vasculares en esa salida, ¿no? Entonces, ya ella les va a dar los pormenores para que se puedan organizar con tiempo, etcétera. Por mi parte, nosotros solo tenemos un examen porque nuestros 2 primeros capítulos realmente son capítulos cortos y generales.
Entonces, ese examen está, como ya les he dicho, está para el 24, viernes a las 10 de la mañana. Todavía tenemos algún tiempo, ¿no? Estamos 10, hay 2 semanas, ¿no? Entonces les pido por favor que revisen los materiales. Recuerden que cada capítulo tiene una lectura obligatoria que tienen que trabajar, ¿no? Porque esas lecturas van a ser evaluadas en el examen también. Y sus informes de laboratorio que quedaron en la universidad, se los enviaré con la profesora Eileen el miércoles para que también los puedan usar como insumo para estudiar para sus exámenes, ¿no? Y eso. ¿Alguna pregunta, comentario, algo? Todo claro. Muchas gracias, profesora. Bien. Sí, todo claro, profesor. Muchas gracias. Ya. Les recuerdo que se los he venido diciendo durante todas estas semanas, estas 6 semanas que han tenido clases conmigo, que sean responsables, que asistan a clase, que asistan a las prácticas. Todo al final tiene una influencia más que su nota en su formación como biólogos, ¿ya? Entonces, ustedes son alumnos ya que están más cerca de salir que de haber entrado, entonces nosotros esperamos un nivel de compromiso y responsabilidad mayor en ustedes que en los estudiantes de cursos generales o los que recién han ingresado, están recién en el primer año, ¿no? Y recuerden que el domingo nos toca votar, nos toca elegir, voten bien, voten lo mejor que puedan. Ustedes, cada quien de ustedes creo que sabe lo que va a ser el domingo. Yo lo único que les podría decir, no voten por el pacto mafioso. El pacto mafioso no solo le ha hecho daño al país, sino le ha hecho daño a la universidad, ¿no? Para una persona como yo, que sigo ligada a la universidad desde los años 90, que ingresé, yo les puedo dar fe del daño que se le ha hecho a la universidad, ¿no? Lo relegada, lo maltratada que ha sido nuestra universidad. Y esa gente sigue estando ahí, ¿no? Y nos toca a nosotros deshacernos de ellos. Mi generación salió a marchar para deshacernos del gobierno de ese entonces. A ustedes les toca sacarlos del Congreso, ¿no? Ojalá que se logre. La esperanza es lo último que se pierde y la fe también. Así que tengan un buen domingo electoral y nos veremos por ahí. Y si no nos vemos por ahí, nos vemos el 24 de todas maneras en el examen. ¿Ya? Gracias por conectarse. Que tengan buen día y buen fin de semana. Nos vemos pronto. Hasta luego, hasta luego. Gracias. Gracias, profesora. Chao, amigos. Cuídense. Chao. Gracias.